Hola chicos y chicas, bienvenidos un vídeo más a mi canal. Mi nombre es Laura para quien no me conozca y hoy, como veis en el título, os voy a enseñar a patronar un short. El short que vamos a hacer, como veis, es un poco ancho en la pierna, tiene forma de A y lo terminamos con cremallera, botón y cinturilla. En este vídeo, como normalmente hago, os voy a enseñar a hacer el patrón, a transformarlo, y en el vídeo de la semana que viene os enseñaré a coserlo. Como digo siempre, los patrones base, o sea, el patrón desde el cual partimos, no os los puedo enseñar a hacer por motivos de copyright de mi escuela. De verdad que me encantaría poder enseñaros, pero es que literalmente la ley no me deja, entonces no me voy a arriesgar. Siempre que hacemos algún patrón os dejo en la descripción del vídeo links a vídeos de chicas donde enseñan a hacer el patrón base. Así que si los buscáis, ahí los tendréis. Ahora mismo estaréis viendo unas imágenes de cómo queda el pantalón. Como veis, me lo he hecho un poco más largo de lo normal, ya que a mí me gusta que me cubra bastante la pierna. Pero bueno, que esto es una medida que podéis modificar completamente a vuestro gusto. Lo podéis hacer más largo o más corto. Así que nada, vamos a empezar con el tutorial, pero no sin antes recordaros que os podéis pasar por mi Instagram. Por allí os voy haciendo spoilers de los vídeos que van a venir, os cuento un poco mi vida, enseño cosas que hacéis vosotras. Y también he empezado a hacer mini tutoriales por allí, así que si os interesa todo eso, también me podéis seguir por ahí. Y ahora sí que sí, dicho todo esto, empezamos con el tutorial. Vale, chicas y chicos, como sabéis, vamos a partir del patrón base de pantalón. Aquí tengo mi delantero y mi trasero. Y como veis, no lo he calcado hasta abajo, ¿vale? Como va a ser un short, lo he calcado solo hasta la mitad. En este modelo que vamos a hacer, vamos a dejar la pinza tal cual, no le vamos a hacer ninguna modificación. Hay pantalones que en vez de una pinza tienen dos plieguecitos que son como más de vestir, ¿vale? Tipo pues el dibujito que os he hecho aquí, que normalmente tienen dos pliegues, pero en este caso no, en este caso va a tener la pinza y ya está. Como en la espalda, digamos, ¿vale? Como aquí, que veis que tiene solo las pinzas. Entonces vamos a empezar. Le voy a hacer las líneas auxiliares para que nos entendamos bien. Y lo primero que vamos a hacer va a ser decidir el largo del short. Lo podemos hacer de dos maneras, midiendo desde la cintura como lo queremos de largo, que yo más o menos le suelo poner unos 35 centímetros, o directamente medir la entrepierna de un pantalón que nos guste como nos queda el largo y ponérselo aquí, que es lo que yo he hecho. Yo le he puesto 8 centímetros, ¿vale? Desde el pico de aquí hasta abajo. Entonces desde esta línea vamos a medir también 8 centímetros y lo unimos. Y el resto del pantalón lo podríamos borrar. Y vamos a ir haciendo exactamente lo mismo en el trasero. Aquí si lo medís directamente desde esta línea no os quedará paralelo, entonces tenéis que intentar que os quede paralelo a esta línea, entonces este punto habrá que bajarlo un pelín. Y lo mismo con el delantero, borramos el sobrante de pantalón. También lo podéis calcar directamente con la medida que queráis y no estar borrando como estoy haciendo yo, que es más cómodo. Ahora le vamos a hacer el evasé. El evasé significa la formita que hace que nos quede el pantalón más ancho, ¿vale? Que queda como en forma de A. Entonces, tanto en el delantero como en el trasero le vamos a añadir en el costado 2 centímetros, 2 o los que queráis. En mi caso le añado 2, pero pueden ser 3, máximo 3,5. Si no queréis que os quede muy acampanado. Entonces simplemente alargamos esta línea 2 centímetros y la unimos con el punto de la cadera, que es la línea de arriba. Esta es la línea de cadera y esta la de cartuchera. Y en la espalda lo mismo. Y en el centro, en la entrepierna, vamos a alargar la línea hasta que coincida justo con el piquito. Entonces simplemente sería hacer con la escuadra, con la esquina, hacer coincidir los puntos, apoyamos un lado de la regla en el bajo y apoyamos el otro lado en el piquito. Y así sabemos que nos sale completamente recto, ¿vale? Y así nos queda, y en el otro lado lo mismo, que no es tanta la inclinación, pero bueno, por muy poquita que sea, es algo, ¿vale? No se ve casi, pero hemos rectificado esa forma. Y la última transformación que coincide en los dos patrones va a ser el bajo. El bajo he decidido hacerlo de estos que van como doblados, ¿vale? No lo vamos a hacer tipo planchado hacia adentro y cosido, sino vamos a hacer como el dibujito de aquí, que es como si nos lo hubiéramos doblado hacia arriba y se hubiera quedado con la forma, pero en realidad está cosido. Lo que pasa es que por fuera no se ve. Entonces, para hacer este dobladillo, lo que tenemos que hacer es darle un margen de 3,5 más 3,5 más 2 de costura. O sea, básicamente vamos a hacer una línea a 3,5,
a 3,5 del bajo, después otra línea a 3,5 y después una línea a 2, que será el margen de costura, ¿vale? Entonces uniríamos con el pantalón. En esta parte el pantalón no lo unimos siguiendo la forma, sino que lo hacemos en recto, pues si no nos sobrará tejido. Lo podemos escuadrar con el punto y vamos a hacer exactamente lo mismo en el trasero. Entonces con el bajo ya hecho, la parte de detrás ya estaría terminada. La de delante aún no, que aún nos falta hacer bastantes cosas, pero la de atrás sí. Simplemente nos faltaría añadirle 1 centímetro de costura a la parte de la entrepierna, a la parte del tiro, de la cintura y del costado. En el bajo no, porque ya tenemos los 2 centímetros que son de costura. Pero bueno, os lo indico aquí, 1 centímetro, 1 centímetro, aquí y aquí. Y esto es la parte de detrás, que simplemente, como veis, va con las pincitas, la cinturilla y el bajo que le acabamos de hacer. Así que este ya está terminado. Ahora vamos con la parte de delante, que como sabéis lleva cremallera en la parte del centro y bolsillos. Aquí ya se nos complica un poco, pero bueno, vamos a empezar con lo facilito, que es el bolsillo. Para hacer el bolsillo, el primer paso es marcar 6 centímetros en la línea de cintura, ¿vale? Desde el costado hacia adentro. Y desde este punto vamos a marcar una diagonal de unos 14 centímetros hasta que nos coincida en el costado. O sea, tenemos que ir viendo la inclinación, ¿vale? Si vamos hacia abajo nos medirá más, si vamos hacia arriba nos medirá menos. Y esto va a ser la abertura del bolsillo, ¿vale? Entonces unos 14 centímetros, ¿vale? Hasta aquí nos cabe de sobra una mano, así que no os preocupéis. Entonces eso, marcamos los 14 centímetros, que nos quedaría más o menos así. Ahora volvemos a entrar a partir de este punto otros 6 centímetros hacia adentro. A lo mejor os cae justo en la pinza, pero bueno, no os preocupéis porque no es relevante. Y también a partir del punto este de los 14 centímetros vamos a marcar 10 hacia abajo. Entonces más o menos imaginaos que nos coincide por aquí. Y ahora este punto de 6 centímetros y este de 10 los vamos a unir en forma de bolsillo. Vale, aquí ya le podéis hacer la forma que queráis, un bolsillo cuadrado, así como lo estoy haciendo yo con curva, como más os guste. Vale, y se nos quedaría así. Cuando ya tenemos nuestro bolsillo decidido, el siguiente paso va a ser calcarlo en otro papel, ¿vale? Vamos a calcar de aquí hasta el costado, esto y el contorno del bolsillo. Y también nos vamos a calcar la línea de aquí dentro. Vale, aquí tenemos uno y ahora vamos a calcar otro, pero sin esta parte, o sea, directamente el bolsillo con el costado, la línea diagonal y la de arriba. A este bolsillo le vamos a dar 1 centímetro de costura en todo el contorno y este lo vamos a cortar una vez en género, o sea, en el tejido que vayamos a utilizar. Perdón, lo vamos a cortar 2 veces en el género porque son uno en cada lado. En este lo que vamos a hacer ahora va a ser hacerle una vista, ¿vale?, al borde para pulir luego el bolsillo. Entonces simplemente vamos a ir marcando 2 centímetros hacia adentro, ¿vale?, paralelo a esta línea. Vamos a ir midiendo 2 centímetros, así, así, y hacemos una línea. Y nos vamos a calcar en otro papel este trocito de aquí, que será nuestra vista. Vale, ya lo tenemos en otro papel. Entonces este de aquí lo vamos a cortar 2 veces en la tela de forro. Y también le vamos a dar 1 centímetro en todo el contorno del bolsillo, ¿vale? Las dos piezas son fondos de bolsillo, pero esta cortaremos 2 en la tela que vayamos a utilizar y en este 2 de forro. Sin embargo, la vista vamos a cortar también 2 del género, porque las vistas siempre van en la tela que estemos utilizando principal. Y en este la diferencia es que le vamos a dar solo 1 centímetro de costura aquí arriba, o sea, en los extremos y en el lado corto. O sea, el lado largo, que sería el que va aquí dentro, no lleva centímetro de costura. Y otra cosa que os quería decir, que se me ha olvidado, la vista yo la he hecho de 2 centímetros, pero la podéis hacer de hasta 4, o sea que eso ya a vuestra elección. Vale, entonces estas son las piezas que formarán los bolsillos delanteros, así que los voy a apartar junto con el trasero y vamos a acabar el delantero. Antes de seguir con el delantero, que lo que nos falta es hacerle los cruces para la cremallera,
vamos a hacer la cinturilla. Para ello sí que necesitaremos el patrón de detrás porque tenemos que medir. Y lo que vamos a medir va a ser primero la primera parte del delantero, ¿vale? La pinza no la vamos a medir porque la pinza va a ir cerrada. Entonces, si medimos esta medida con la pinza abierta, la cinturilla nos va a salir más grande de lo que queremos. Entonces vamos a medir este tramo desde el centro hasta el primer piquito de la pinza. Y ahora vamos a medir el segundo tramo, o sea, desde el segundo piquito de la pinza hasta el costado. Y nos vamos a apuntar cuánto mide. Y en el trasero lo mismo, vamos a medir desde el centro hasta el primer piquito y desde el segundo piquito hasta el costado. En mi caso la suma me daba 68 centímetros, entonces vamos a hacer un rectángulo, una línea de 68 centímetros. Vale, voy a marcármelo hasta aquí, por ejemplo. Y a esos 68 centímetros le vamos a añadir 3 para el cruce. El cruce es para abrocharnos el pantalón, la parte que monta y cierras con el botón. Ahora vamos a escuadrar y vamos a decidir cómo lo queremos de ancho. En mi caso yo quiero que mi cinturilla, una vez terminada, se vea de 3 centímetros. Entonces vamos a tener que poner el doble de esa medida. En mi caso 6. Entonces marco un ancho de 6 centímetros. Y en el otro lado igual. Y unimos estos dos puntos. Nos vamos a hacer una marca a mitad para saber cuál es la mitad de la cinturilla, que esto será luego piquete. Incluso nos podemos hacer una línea auxiliar, ¿vale? Y esta es nuestra cinturilla. Y también nos vamos a marcar el piquete de los 3 centímetros del cruce. Y lo podemos también unir con una línea auxiliar. Y ahora ya sabemos que esto es lo que mide nuestra cintura y los 3 centímetros de cruce. Y en este patrón le vamos a añadir 1 centímetro a todo el contorno. Y de este cortaremos solo una de género y una de entretela. Del patrón del detrás cortaremos 2 de género. Y ahora sí que sí, vamos a terminar ya el delantero. Como ya os he comentado, este modelo se abrocha en el centro de delante, o sea, no lleva cremalleras en el costado ni detrás. Entonces, para hacer esto, lo que tenemos que hacer es una vista postiza. Como sabéis, hemos dejado 3 centímetros de cruce en la cinturilla, entonces vamos a marcar aquí también 3 centímetros hacia adentro, o sea, del centro hacia adentro del patrón. Y vamos a hacernos otra marca 1,5 centímetros por debajo de la línea de cadera. Entonces estas dos marquitas que hemos hecho las vamos a unir. Primero voy a dibujarme una línea paralela con el centro del patrón y luego vamos a redondear un poco aquí. Esta es la forma que vamos a hacerle a la vista. Lo mismo que os he dicho antes, si la queréis hacer cuadrada, la podéis hacer cuadrada, pero en mi caso me gusta más como queda así un poco redondeadita. Y este dibujito que acabamos de hacer lo vamos a calcar en otro papel, o sea, esta forma de aquí, esta parte de aquí y el centro del patrón. Y así es como se nos queda nuestra vista. Obviamente le tendremos que añadir 1 centímetro en todo el contorno. Y de esta vista cortaremos una capa de la tela principal que vayamos a utilizar. El siguiente paso va a ser hacerle el cruce al centro del delante. El cruce sirve para tapar la cremallera y lo que haremos será una línea a 0,75 paralela del centro del patrón. Y se la voy a hacer del mismo largo que le he hecho la vista. ¿Vale? Entonces unimos con el patrón. Y así es como se nos quedará la vista. Como veis es una línea que queda súper pequeñita, no sé si se llega a ver. Vale, aquí lo veis que la línea de dentro es la línea del patrón y el 0,75 que le hemos añadido del cruce. Y este cruce solo lo llevará el lado izquierdo. El siguiente patroncito que vamos a tener que hacer va a ser el aparamento, que se le llama. El aparamento se cose en el lado del cruce, o sea, el que le hemos hecho el 0,75, y se realiza con el doble de la medida de la vista, o sea, si estas son 3, lo tenemos que hacer de 6, y de largo deberá ser 1 centímetro más que la vista. Entonces lo que voy a hacer va a ser calcar esta forma, ¿vale? 2 veces, ahora veréis cómo, con el lado curvo hacia adentro, o sea, así. Vale, espera, os hago la muestra primero y ahora calcamos el otro aquí. Y nos quedará como un poco de forma de pico arriba. Entonces vamos a unir los dos picos
porque no hace falta que tenga esa forma, ¿vale? Entonces el patrón se nos queda así y le vamos a dar 1 centímetro a todo el contorno. Perdón, al bajo le vamos a dar 2 centímetros porque, como os he dicho, tiene que ser 1 centímetro más largo que la vista. Entonces en la parte de abajo le daremos 2 y en el resto 1, ¿vale? Y a esto se le llama, como os he dicho, aparamento, y vamos a cortar una con el género principal. Y ya el último paso para el patrón, que como veis tiene un montón de pasos, va a ser en el delantero quitarle esto de aquí, ¿vale? El patrón se corta sin esta parte, entonces nuestro delantero queda de esta manera. Y al igual que en el trasero, le vamos a dar 1 centímetro de costura a todo el contorno, menos en el bajo porque ya lleva los 2 centímetros para el dobladillo. Y cortaremos 2 capas del género. Y ahora sí que sí, estas son las piezas que compondrán nuestro pantalón. Repasamos, son 2 del delantero, 2 del trasero, una cinturilla que cortaremos una en género y otra en entretela, la vista para el abrochado, que cortaremos una de género, el aparamento, que también cortaremos una de género, el fondo de bolsillo en género, que cortaremos 2, el fondo de bolsillo en forro, que también cortaremos 2, y la vista del bolsillo, que también cortaremos 2 de género. Como veis, este patrón es un poco más complejo y completo de lo que os tengo acostumbrados, así que si tenéis alguna duda, de verdad contactadme porque os ayudaré. Entiendo que esto no es para principiantes, que es un nivel un poco más avanzado, pero bueno, yo estoy aquí para lo que necesitéis. Obviamente, si el abrochado con la cremallera se os hace difícil, siempre le podéis hacer un abrochado en el lateral, que es muchísimo más fácil, y nos olvidamos de toda esta parafernalia. Igualmente, si se os hace un poco difícil hacer los bolsillos, se lo podéis hacer sin bolsillos, pero en ese caso no le tendríamos que quitar esto al delantero. Pero bueno, lo que os digo, para cualquier duda ya sabéis dónde me podéis encontrar. Espero que os guste el resultado final y nos vemos la semana que viene con la confección del pantalón.